Carlos tiene un blog que es excelente, que es Gin de Tres Sal. Sí, sí, claro. Bueno, Carlos, yo para ti, tras Sagan, tras tanta inspiración, tengo una frase de Los Simpsons. Perfecto. Y es una conversación entre Marge y Homer, donde le dice Marge, tiene un problema Homer, le dice, hay un hombre que puede ayudarte. Y dice Homer, ¿Batman? Dice, no, un científico. Y en este caso no tenemos a Batman, pero tenemos a Bataman. Perfecto. Pues nada, Carlos, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias por esta presentación. Me viene muy bien que nombres a los Simpson porque van a salir en la charla para seguir con la idea de que los científicos somos gente seria. Y bueno, primero agradecer aquí a los amigos de Principia por invitarme primero a formar parte de Principia y segundo a venir a contaros mis locuras. Os voy a enseñar una idea que dentro de la línea de charlas de la ciencia y la ficción yo creo que encaja perfectamente, que además refleja mi forma de ver un poquito la divulgación científica, así que os voy a hablar un poquito de todas estas cosas. Entonces, la frase "he visto mundos que vosotros no creeríais" es el principio de uno de los monólogos más conocidos de la historia del cine, de una de las películas más famosas de la ciencia ficción, que es Blade Runner. Es dicha esta frase por este personaje interpretado por Rutger Hauer. Y me viene perfecta la película, aparte de porque me encanta y siempre que puedo la meto en mis charlas y mis cosas, porque aúna muchas de las cosas que os voy a contar. Primero porque yo os quiero llevar en esta charla a un mundo fascinante que a pesar de ser fascinante, está escrupulosamente basado en hechos reales. Y además porque es una demostración de cómo la ficción puede servir no solo para inspirar la propia ciencia, sino cómo la ciencia puede inspirar ficción y ficción muy buena. Yo creo que eso es una herramienta que en la divulgación es algo, vamos, importantísimo. Cuando yo vi esta película, siendo bastante más joven, me impresionó mucho que este personaje que veis aquí tan humano, en realidad es un robot, es una persona artificial, creada de manera artificial. Pero a mí me sorprendió que la idea de esta película no era un robot mecánico con cables y engranajes, sino realmente un robot tan parecido a un ser humano como para ser indistinguible. Un robot hecho con carne, con sangre, con un pelo súper molón ahí. O sea, una cosa que en su momento me pareció algo increíble. Y claro, cuando más estudias la ciencia y la biología te das cuenta de que no es algo tan descabellado, que al fin y al cabo nosotros estamos formados por piezas y estamos sometidos a una serie de automatismos que si podemos replicar podríamos llegar a construir una persona. Tranquilos que no voy a plantearos ninguna cosa de este estilo. Pero bueno, utilizando la idea de este robot humano-robot, pues voy a hablaros de la célula, que es el tema principal de la charla. Sabéis que estamos formados por células, todo nuestro organismo está formado por una unidad mínima que es la célula, y las células pueden adquirir diversas formas, tienen muchísimas funciones. Aquí veis una imagen muy típica, esta manita, esta está muy guay. Esta imagen es una representación de una neurona, una célula nerviosa. Sabéis que en el cerebro son las encargadas de transmitir el impulso nervioso y son las que hacen pues, que yo os esté aquí dando la chapa con mi charla, por ejemplo, sin más lejos. Sigue siendo una célula, pero es muy distinta, un glóbulo rojo de los que circulan por la sangre. Tiene una función radicalmente distinta, tienen esta forma aerodinámica como de disco para poder ir por los vasos sanguíneos a toda velocidad, transportando el oxígeno a distintas partes del cuerpo. Y más distinta aún, pero sigue siendo una célula, es esta que no requiere presentación, que todos conoceréis, y no me voy a meter demasiado en el tema, pero mucha gente considera o habla de los espermatozoides siempre como si fueran bichitos porque son móviles y tal, pero en el fondo son una célula más de nuestro cuerpo como cualquier otra. Tampoco van tan desencaminados porque las células son tan chulas que realmente una sola célula, aparte de formar parte de un cuerpo, puede ser un organismo en sí misma, como son estas bacterias que tenemos viviendo en convivencia dentro de nuestro propio organismo. Entonces estas también tienen unas estructuras que les sirven para nadar y desplazarse por líquidos, y ellas mismas ya tienen todo lo necesario para reproducirse, alimentarse y crecer y medrar, como bien nos ha explicado en la charla de José Manuel, con estos microorganismos que son capaces de hacer cosas alucinantes. Entonces, ¿qué pasa con las células? Que cuando se juntan hacen cosas alucinantes, como es formar organismos no solo como nosotros, sino tan gigantescos como puede ser este bichardo tan impresionante, o todas las plantas y árboles gigantescos que hay a su alrededor. A lo largo de los millones de años de evolución, las células se han ido juntando y han ido desarrollando funciones cada vez más asombrosas hasta dar lugar a esto. Entonces, claro, cuando el hombre pudo empezar a averiguar lo que eran las células y cómo estamos formados por células, empezó a descubrir cosas muy chulas, que es lo que os voy a mostrar. También es quitar un poco de glamour, porque si tú cogieras a este dinosaurio y le pudieras cortar una rodaja a su cerebro y mirarlo en un microscopio, verías algo no muy distinto a esto, que la verdad tampoco impresiona mucho.
sea, esto en realidad es un corte de cerebro de un ratón, esto está obtenido en mi laboratorio y, hombre, pues si os digo que todas estas bolitas son el núcleo de las células y que están ahí todas apretujadas hasta formar esta masa que conocemos como encéfalo, pues sí, vale, está guay, dices, estoy viendo células, pero tampoco te produce ahí una sensación, como te quedas un poco chafado, ¿no? Después de ver todos estos dibujos tan impresionantes. Hay algunos casos un poco más chulos. Esto es una placa de células creciendo en cultivo que ya tienen un poquito de aspecto así más variado y tienen su gracia. Entonces, según vas investigando y viendo las células de distintas formas, vas viendo cosas más chulas. Por ejemplo, estas células están teñidas con una proteína que produce fluorescencia y se puede mirar por un microscopio con este bonito color verde. Entonces te encuentras cositas como que el núcleo aquí ha adquirido una bonita forma de corazón. Esta es una foto de una compañera de laboratorio que la presentó al concurso Fotociencia y además ganó un premio de estos del público. Está muy chula. Y bueno, cuando ya estás mucho tiempo mirando células al microscopio acabas viendo como que te sonríen y todo y ya no sabes si es la célula que tú ya estás un poco infectado por algún virus de estos de Kike o qué pasa. Pero bueno, la cuestión es que con este tipo de imágenes los científicos han ido viendo todas estas bolitas y agujeritos y cosas que hay dentro de la célula y se ha ido creando una imagen, digamos, más o menos popular de la célula como algo así, que es lo que todos hemos visto cuando hemos ido al colegio, al instituto o incluso al principio de la universidad. La célula como una especie de huevo frito malsano lleno de cosas raras por ahí en medio, unos nombres más malsanos todavía, o que lo del núcleo un tiro que te va, pero entre el citoplasma, los ribosomas, el retículo endoplasmático, todo esto ya hace que sea bastante complicado. Pero el saber qué son estas cosas y cómo funcionan es lo que nos permite saber cómo funcionan las células. Y al fin y al cabo estamos hechos de células para a la hora de estudiar las enfermedades y luchar contra ellas, pues no me negaréis que esto es crítico saberlo. También quiero incidir en la forma de representar las células porque yo os voy a mostrar una iniciativa de divulgación que consiste un poco en mostrar la célula de una manera diferente y para eso la estética es importante y por eso las diapositivas van a intentar mostrar eso un poco. Esto es una representación un poquito más rigurosa de lo que es una célula. Sigue siendo como una especie de pucherazo asqueroso lleno de cosas ahí flotando, pero bueno, esto es ya más parecido a la idea que se tiene hoy en día de la célula de que está muy llena de cosas, abarrotada de cosas con distinta función y el conocerlas puede explicar un poco cómo esas células hacen lo que hacen, que son cosas bastante alucinantes. En los últimos tiempos se ha ido sabiendo mejor los componentes celulares. Por ejemplo, esta es una célula real teñida otra vez con una sustancia fluorescente que tiñe las proteínas que forman algo que se llama el citoesqueleto, que es un entramado de proteínas muy duras estructuralmente que son las que le proporcionan la forma a cada célula particular. Una analogía sería como una especie de andamiaje sobre el cual se va construyendo toda la célula. Pero es que además últimamente se ha estudiado mucho el citoesqueleto y se sabe que en realidad por estos tubos y filamentos que forman este entramado, otras proteínas a su vez son transportadoras de vesículas y de transportadores de otras proteínas y es como la célula se reparte las cosas de una estructura a la siguiente y cómo se organiza, no está todo suelto ahí en plan como el huevo frito que hemos visto al principio. Por lo cual, una metáfora más apropiada a lo mejor sería como que también funcionan como una red de carreteras a través de la cual los habitantes de la célula se van transportando. También en las células hay otras estructuras más complejas como son las mitocondrias. Esto es una foto en microscopía electrónica, o sea, esto es de verdad, como se ven las cosas cuando las ves por un microscopio electrónico y esta es la clásica representación que, como os digo, pues la representación artística es importante. Aquí se intenta hacer muy fiel a lo que uno se encuentra, pero si tú ves esto no entiendes muy bien, si no eres científico o biólogo, qué es lo que hace una mitocondria o para qué sirve. Entonces es mejor usar este tipo de metáforas desde mi punto de vista, de decir que la mitocondria es como una especie de central energética de la célula. Aquí se obtiene, mediante el oxígeno que respiramos, se obtiene una serie de moléculas energéticamente, funcionan como combustible para la célula. Del mismo modo, todo este entramado de vellosidades que se ve al microscopio electrónico, cuando lo reconstruyes de una forma así un poco artística, teniendo en cuenta la información obtenida de distintas maneras, pues sabes que el núcleo de la célula donde está la información genética está continuado por una serie de membranas que forman esta especie de montañitas raras, que es donde se produce toda la fábrica de proteínas de la célula y desde aquí van yendo por los caminos que hemos descrito antes a las distintas partes donde se van a formar las distintas estructuras. Por lo tanto, esto sería algo así como un centro de control dirigido por el núcleo, afortunadamente no por Homer Simpson, y una especie de cadena de montaje donde se va fabricando todo lo necesario para que la célula pueda llegar a ser lo que tiene que ser. Entonces, como resumen, tenemos este pucherazo que hemos dicho con todas sus estructuras y todas sus cosas,
pero sigue siendo bastante difícil de entender cómo con semejante mare magnum de funciones y de estructuras se puede llegar a que una misma célula en un organismo con una célula inicial, cuando somos embriones, con un material genético común a todo lo que va a ser el organismo final, pueda producir cosas tan distintas, tanto a nivel de apariencia como funcional, como una neurona con todas sus ramificaciones y dendritas, o un espermatozoide que ya digo, que uno lo ve y es que parece un renacuajo directamente, es capaz de moverse, es capaz de fusionarse con otra célula y bueno, cosas que a mí me parecen asombrosas. Todo esto se puede entender un poco mejor bajando todavía más el nivel y entendiendo que todo esto en la célula está formado a su vez por moléculas cada vez más pequeñitas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, sustancias químicas más pequeñas, todo esto que está representado de esta forma, que los científicos entendemos bastante bien, pero que a cualquiera le parecen bolitas y palitos, bueno, en el fondo son bolitas y palitos porque es una representación abstracta de lo que realmente es una molécula, pues la célula está llena de estas cosas y el saber cómo funciona esto te hace entender que esto sea de esta manera y que haga lo que puede hacer. Entonces yo llevo muchos años estudiando estas cosas y como yo tengo bastante imaginación y me gusta mucho la ficción, como ya ha quedado demostrado creo yo con 4 diapositivas, pues me di cuenta enseguida de que detrás de esto, esto en realidad es un mundo asombroso y que detrás de este mundo puede haber historias asombrosas también. Entonces decidí que si yo tenía que contar a la gente y hacer que a la gente le llegase el mensaje de por qué es importante estudiar las células y qué pueden hacer las células, una buena manera sería contar historias. Entonces yo durante mucho tiempo en mi blog y en otros sitios he contado historias que transcurren dentro de la célula, protagonizadas por proteínas y demás absurdos de estos, pero también me di cuenta de que esto tiene un potencial visual muy atractivo, muy importante y que podía contarse de una forma más espectacular. Entonces lo que hice fue buscarme un socio. Y me encontré a lo largo de mis periplos divulgativos con esta magna obra del ilustrador Gerardo Sanz, llamada Conversaciones con el Huracán, que es un cómic de divulgación científica. Es un personaje estrafalario llamado Huracán Romántica que explica conceptos de física, de biología, de lo que sea, de una forma, a mi modo de ver, brillante, concisa y muy divertida. Como veis, es un estilo muy particular y cuando me enteré que Gerardo Sanz encima era valenciano como yo, dije, este lo tengo que fichar, pero ya. Entonces, aquí tenéis a Gerardo, le dije, coge tus lápices y tus rotuladores, que te voy a explicar lo que es una célula y me vas a ayudar a dibujarla. Y este, que no sabe decir que no, dijo, allá vamos. Entonces me enfrenté a la tarea más ardua que me he enfrentado desde que intento llevar la divulgación, o sea, la ciencia, a gente no científica. Y es también una lección de lo difícil que realmente es esto y de todas las estrategias que uno tiene que hacer. Que es explicarle a alguien que en su vida ha entendido lo que es una célula o lo que pueda ser una molécula o un ribosoma, explicarle cosas que ni él ni yo hemos visto ni podremos ver jamás. O sea, es una labor realmente difícil. Entonces, durante una tarde larguísima estuvimos conversando sobre cómo podíamos convertir esto en algo visualmente entendible por la gente. Entonces, lo más representativo es la historia del ribosoma. El ribosoma es esta macromolécula que está formada por ácidos nucleicos y por proteínas. No quiero entrar en palabras de estas raras que puedan desviar un poco la atención. Pero el ribosoma es una especie de maquinaria celular que produce proteínas. Va cogiendo elementos, va leyendo instrucciones que están en el código genético, en el ADN, y las va convirtiendo en una serie de cadenas de elementos que forman las proteínas, que son estos habitantes de la célula que luego van a hacer las cosas. Entonces, después de mucho intentar plasmar esto haciendo dibujitos pues como los que se ven en los libros, que en el fondo es coger esto que se ha obtenido mediante imágenes tridimensionales, rayos X y todas estas cosas tan difíciles de entender, y hacerlo un poquito visual. Entonces, el ribosoma utiliza este ácido nucleico que si lo representas de una forma abstracta tiene esta forma y cualquier biólogo lo reconoce. Y después de mucho hablar, él dijo, bueno, pues vamos a ver, tú me estás diciendo que esto es algo que construye proteínas, es una especie de mecánico, de artesano, que en la célula utiliza esto como herramientas para juntar piezas y que lo lee todo unas instrucciones. Pues nada, yo dibujo un mecánico, dibujo este señor, cuya forma recuerda de una manera bastante gráfica al ribosoma, está leyendo las instrucciones, que es una tira porque la molécula del ácido nucleico es larga y podría asimilarse a algo así. Y cuando vimos esto, pues yo le dije, mira, esto lo puedes dibujar como una llave inglesa porque el ribosoma utiliza este tipo de herramientas para coger las piezas que necesita. Con lo cual, vamos, es que venía a huevo para dibujar el ribosoma. Y este fue el principio de decir, vale, ya tenemos claro que si hemos de dibujar esto de alguna manera para representar la célula, hay que representar las funciones, no el aspecto, porque nadie ha visto nunca un ribosoma ni se verá nunca más que de una manera indirecta. Entonces, a partir de ahí ya todo fue más fluido y dijimos, vale, pues ahora tenemos que representar la célula como algo lleno de carreteras por las que van circulando aquí las proteínas que llevan a otras proteínas y tal. Entonces, él empezó a hacer unos bocetos
todos ambientados así de una manera bastante futurista, porque esto fue prácticamente espontáneo, o sea, a él le salió igual que a mí me gusta Blade Runner, a él también, y prácticamente le salió espontáneo, le empezó a dibujar todo como una especie de ciudad futurista por la que van circulando las proteínas. Y vimos que ya teníamos clara la manera de representar este mundo asombroso de la célula. Entonces, claro, volviendo a nuestro referente común de las increíbles megalópolis que aparecen en la película Blade Runner, hemos dibujado una célula con este aspecto. Todo lo que veis aquí, que podría ser perfectamente una película de ciencia ficción en la que hay multitud de naves y de estructuras bastante alucinantes, en realidad tiene una base biológica. Aquí está representado el núcleo con todos los archivos de información, el retículo endoplásmico donde se fabrican todas estas proteínas, todos estos entramados del citoesqueleto que hemos dicho que servían tanto para una función estructural, aquí lo veis apuntalando las paredes de la célula, como una función de movilidad para las proteínas que van a bordo de las vesículas, que son estas navecitas, y se van dirigiendo por las prolongaciones de la célula. Entonces, esta es nuestra idea de la célula, este es el escenario, pero ya os he dicho que la idea era contar historias. Entonces, dentro de este escenario, nosotros hemos creado una historieta en formato de cómic que transcurre dentro de la célula, está protagonizada por proteínas. Entonces, como veis aquí todo lo que os he estado contando, a los lindes del núcleo, donde está el retículo, llegan instrucciones que el ribosoma utilizará para construir una proteína que es el protagonista de nuestra historia, que es este tío con cara tan rara, que nace de repente en algún momento de la célula y se pone a buscar su lugar por todos los túbulos que conectan estas estructuras. Entonces, lo chulo de esto, lo que yo os quiero transmitir un poco, es que no solo va a ser una especie de visión gráfica de cómo es la célula por dentro. Aquí va a haber una historia, hay unas protagonistas que van a ir bastante más allá de lo que en principio, por lo que hemos publicado hasta el momento y algunos conoceréis, de simplemente conocer la célula como es por dentro y una labor didáctica que también la tiene. Pero veremos unas aventuras muy interesantes en las que estos dos bichos van a descubrir bastantes cosas y el lector las descubrirá con ello. Hemos elegido el formato, bueno, toda esta historia, realmente el protagonista está nombrado como homenaje a uno de los grandes de la ciencia ficción, que a su vez entronca con la historia de Blade Runner, porque la película Blade Runner está basada en un relato escrito por este autor, Philip K. Dick, que también es autor de este relato de ciencia ficción llamado Ubik. Entonces, inspirados por este tipo de escritos que a los dos nos han formado a lo largo de los años, hemos nombrado a este proyecto Ubik, en claro y descarado homenaje a la obra de Philip K. Dick. El nombre completo de la historia es el prototipo Ubik, y este nombre tan raro también tendrá su explicación a lo largo según la trama avance. Y lo que hemos hecho ha sido crear alrededor de este TV una página web, tenemos aquí unos cuentas de correo y de Twitter por si alguien quiere seguirlo, en la que hemos insertado el cómic, pero no hemos querido quedarnos allí. Entonces, ya que esto es un evento de divulgación, yo quiero mostrar también el potencial que tiene la ficción, aparte que nos lo pasemos pipa haciendo este TVO y disfrutemos contando estas cosas que a nosotros nos parecen alucinantes, pensamos que puede tener una función importante de cara a la sociedad. Entonces, Ubik es todo un proyecto en el cual en la web está el cómic, pero también hay una serie de pestañitas ahí en la que publicamos a veces noticias relacionadas con descubrimientos con la biología molecular o hemos llegado a plantear incluso actividades para que un profesor de secundaria, por ejemplo, donde ya se empieza a tratar este tipo de temas de la célula y de las moléculas, pueda tener una forma amena, divertida y gráfica y muy visual de llevar a sus alumnos este tipo de conceptos. Entonces, parte de esa idea son los apuntes que hemos hecho que complementan un poquito el TVO. Tú puedes leer la historieta y simplemente disfrutar porque es una historia muy cachonda y muy emocionante, pero aquí hay unos apuntes en los que se explica un poquito todas las metáforas que hemos utilizado, cómo es en realidad el ADN un poquito más parecido a lo que se ve en los libros de texto, para hacer como de puente un poquito entre lo que es la ficción pura y dura y lo que es la temática que un profesor pueda necesitar. Entonces hay dos cosas que quiero resaltar ahora para ir terminando. Una de ellas es lo de que esto es un esfuerzo colectivo. Entonces, se ha debatido mucho, yo no pude estar ayer lamentablemente, pero todo esto de que si los científicos deben o no divulgar, que si hay que hacer, delegar las funciones en otros colectivos o que yo pienso que no hay una respuesta única a este debate, por supuesto, pero pienso que una muy buena estrategia es lo de aunar esfuerzos. Esto que he hecho yo de decir, pues vamos a ver, yo necesito a alguien que gráficamente sepa comunicar, necesito un narrador de verdad, que yo todo este conocimiento científico se lo pueda contar y aunque yo se lo cuente en plan de historieta, él siempre va a saber la mejor forma de convertir esto en una narración gráfica, visual, impactante, que tenga también un poco de humor, que a lo mejor yo no soy experto en estas cosas. Entonces, la unión con Gerardo Sanz ha sido la clave para poder llegar a buen puerto. Además, no estamos solos.
para hacer esta web, aunque todo el diseño es obra de Gerardo, convertir esto en cosas que puedes pinchar y que pasen otras cosas, lo ha hecho Ángel Luis Marín, que es nuestro programador, y por mucho que yo me dedique a escribir en mis ratos libres, me encanta escribir y llevo mucho tiempo haciéndolo, y también me traduzca las cosas al inglés, porque en ciencia escribimos todo en inglés, estamos muy acostumbrados, pues la ayuda de Julia Gómez Sáez, que es una traductora y correctora de textos magnífica, ha sido crucial para que toda la traducción de, sobre todo, expresiones, jerga, y hacer llegar el lenguaje a una forma un poquito más correcta, pues ha sido una labor brutal. Y como yo estoy acostumbrado a trabajar en ciencia, siempre en equipo, y la ciencia, si no es un esfuerzo colectivo, no vale absolutamente para nada, pues quiero reforzar eso también. Es una cosa que creo que hay que reforzar también en todas estas estrategias divulgadoras que pretenden hacer llegar la ciencia a la sociedad. Creo que el asociarnos así con expertos de otros campos siempre es una cosa buena y está muy bien. Entonces, para terminar ya, ahora sí, os invito a todos a que os adentréis en este fascinante mundo. Es un mundo, como digo, basado en hechos reales, pero realmente hay mucha fantasía aquí. Y no va a ser simplemente el intentar enseñar lo que son las cosas. Eso está ahí de fondo, pero en realidad yo creo que el potencial verdadero está en lo que desde el principio de la humanidad a la gente le ha gustado, que es contar historias. Es seguir la historia de unos personajes. Estos personajes van a descubrir cosas sobre sí mismos, sobre lo que son, sobre cuál es su papel en este mundo que van a ir descubriendo, y va a haber mucho más que la célula. La célula, como os podéis imaginar, es parte de un organismo, y ese organismo puede ser, y de hecho es, una persona a la que le van a pasar cosas. Y ahí no solo tiene mucho potencial esto didáctico para enseñar sobre biología, sino que va a ser una historia muy emocionante y que a cualquiera le puede atraer para saber qué es lo que le va a pasar a estos personajes. Entonces, obviamente, se podrá decir que esto es una flipada increíble, porque coger proteínas y pintarlas con forma humana y ponerles trajes y forma de robotito es una cosa bastante alucinante y bastante alucinada. Entonces sí que es verdad que en todos los años que llevo trabajando en ciencia, sí que es verdad que eso de que la realidad supera muchas veces la ficción, pero yo creo que no es menos verdad que con un poquito de ficción la realidad es muchísimo más divertida, y eso es lo que os quería transmitir. Ya está, muchas gracias.